en la computadora. Ahí sí. Y ahora te lo devuelvo, querida hermana. Ahí está, eres hospedadora. Bien, en el nombre del Señor. La semana pasada comenzamos, ¿no es cierto?, estos estudios y es para toda la iglesia, no es para un grupo en especial. A veces pensamos que es para los hermanos recién convertidos y es para ellos, pero también es para los hermanos que vienen de otras iglesias, de otras denominaciones, y también es para ellos. Aquellos que tal vez quieren integrarse a nuestra iglesia y necesitan saber en qué creemos. Yo encuentro que eso es súper importante, habla muy bien de ustedes, si es que quieren saber en qué creemos, ¿no es cierto?, antes de unirse a nosotros. Pero también es para los hermanos que llevan muchos años. La predicación del domingo yo encuentro que es muy poquitita. Necesitamos una palabra extra durante la semana. Doy tantas gracias por los devocionales, ¿no es cierto?, que todos los días se mandan. Vivifica, fortalece nuestra fe y obviamente que una predicación un jueves en la tarde también el Señor lo quiere usar. Porque se fijaron en el versículo que les mandé hoy día, potente, erráis, se equivocan. Se lo dijo a religiosos que eran los ricachones de esa época. Los saduceos eran los religiosos de plata. Y ellos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Y la Biblia habla de resurrección, de hecho lo vamos a leer. Es más, sin hablar antes de la resurrección, Abraham creía que su hijo que tenía que sacrificar iba a volver a la vida. Imagínense, nunca antes se había hablado de resurrección, pero Abraham creía en ese poder, ¿no es cierto?, de Dios. Así que Jesús, ¿cuál habrá sido el estilo de él? Amablemente, un poquito de enojo, no lo sé, pero defendiendo la fe, defendiendo la enseñanza, él dijo, ustedes se equivocan por desconocer la palabra. Y al desconocer la palabra, no solamente se equivocan, porque hay resurrección, les dijo. No solamente se equivocan, que eso es grave, podemos estar creyendo, podemos tener nuestra esperanza en algo que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, aquellos que practican, yo decreto que ahora ocurra algo, que yo me sane. Eso sería bueno, ¿eh? Decretar No, aquí tiene que ver la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. Oh, cuánto deseo ser sanado. Pero el que tiene la voluntad perfecta y el poder es Dios, es Dios. Así que nos podemos equivocar al no conocer las doctrinas. Y Jesús también dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que por desconocer la palabra, también podemos no darnos cuenta lo poderoso que es el Señor. ¿Usted ha levantado la mano? ¿Quiere preguntar algo? La hermana Tarín. Tiene que activar su micrófono. Sí, disculpe, pastor. Cuando yo oro, declaro en el nombre de Cristo esto, y me baso en la palabra. Siempre pongo delante el versículo indicado y luego declaro en el nombre de Cristo, porque es el Espíritu Santo, es Dios que lo va a hacer. Claro. Sí. Pero Él también nos dio poder para hollar serpientes. Poder en el sentido de que si recibimos el Espíritu Santo, creemos en Él, le obedecemos, pues eso se va a potenciar. Y es Él que va a hacer, no Sí, nosotros. pero ¿Está no, eso mal? no, sí, no encontramos. Es que esa enseñanza, usted sabe que eh, se enseña mucho a través de las iglesias, ¿no es cierto? Pero no tiene base bíblica, no tiene base bíblica, sino que lo único que vemos en la Biblia que sí puede declarar, decretar, anunciar, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir solamente es Dios.
Porque cuando yo declaro, decreto, me pongo al nivel de Dios. Y no. Aquí no tampoco se trata de disminuir el poder de la oración, sino que yo, Señor, tú puedes sanar. Yo necesito que tú sanes. La Biblia dice que si yo impongo mis manos sobre el enfermo, va a sanar. Ahí yo estoy eh, agarrándome con todas las fuerzas a la Biblia y a las promesas. Claro. Pero tengo que orar que se haga tu voluntad. Cuando oramos, Claro, cuando conforme a oramos la en el voluntad. nombre de Sí, Jesús, cuando oramos y pedimos algo en el nombre de Jesús, está ocurriendo varias cosas. Estamos claro, diciendo, el que firma el cheque es Jesús, claro. puro poder. Y también es como que Jesús mismo lo contestara. Y Jesús entonces no va a contestar, no va a responder a algo que él no quiere Claro, tiene que ser su realizar. voluntad. Así que sí, tal vez, ya que tiene esa costumbre, ¿no es cierto?, que la siga usando hasta cuando la Claro. palabra le convenza, pero añada esto muy importante, que se haga tu voluntad, que se haga tu Amén. voluntad Gloria a Dios. en el nombre de Jesús. Sí, porque a veces la voluntad de Él es otra, no es la que nosotros queremos, sino Sí, la que esa persona necesita. justamente. Con la salvedad que la voluntad de Dios, aunque a veces no nos gusta o no la entendemos, dice que Sí, es perfecta, que es buena, que es lo mejor que nos puede ocurrir. Y a veces como sí. que no entendemos la voluntad de Dios, pero ¿en qué está pensando? Pero es que Él es mucho más sabio que nosotros, es mucho más inteligente que nosotros. Él está Es que la pensando, carne está en el claro, Él azar. está pensando más allá que nosotros. Yo estoy pensando, Señor, saname la jaqueca para ir al templo, porque la Isla me echó de menos toda la semana. El Jaime no creo, no, si el Jaime también me echó de menos. Pero no, pues el Señor está pensando más allá. Mira, Pablo, te voy a dejar en casa un par de días porque el fin de semana tienes pega, así que ora por el fin de semana, porque este fin de semana tenemos un retiro de pastores. Así que Ah, yo tengo que prepararme extra, ¿no es cierto? Pensando que les tengo que presidir así. Vayan a saber qué era para eso, porque obviamente que espiritualmente me siento mucho más fortalecido. Bien, gloria a Dios. muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bien, entonces, la semana pasada hablamos de que, ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Y lo otro, bueno, ¿salvo de qué? Po? Es una palabra tan extraña, ¿no es cierto?, que hoy día no se usa. Si es que no nos estamos ahogando aquí estoy apuntando allá a la costa, ¿no es cierto? Tengo allá la costa nuestra, Algarrobo, Viña, para allá. Me estaba ahogando y me salvé, vino un salvavidas, etc. Y entonces explicamos que la seguridad de nuestra salvación no radica, ya, tal vez lo que estábamos hablando con la hermana, de que yo declare, soy salvo. No radica en supuestos, no radica en emociones, no radica en lo que yo sienta. Porque puede ser que esta semana no hubo trabajo, pasé hambre, me fue mal en los trámites y bueno, ¿dónde está mi padre? Así que puede ser que yo sienta que no soy. Tal vez hay alguien que está sufriendo de depresión. Los que han sufrido de depresión, yo soy uno de ellos. Ustedes saben que el mundo de los pensamientos nos pueden traicionar. El mundo de las emociones y sentimientos nos pueden traicionar. Así que, ¿cómo sé que yo soy salvo? ¡Ah! Por la palabra de Dios. Así que no erramos en esto. Estamos muy seguros de que somos salvos porque la palabra lo dice, no porque los pastores lo dicen, no porque las hermanas o los hermanos que escriben los devocionales escriben y se animan, sí, somos salvos. No. Sino que es por lo que enseña la palabra. Y la semana pasada, y aquí vamos entonces entrando a... Ah, me tienes que dar permiso para compartir, querida secretaria. ¿O no? Ahí sí. No, tampoco. Tampoco. ¿No te resulta, Exa? Ah, yo soy el hospedador. Ahí sí. Gracias, Es que mi hermana. internet está lento, entonces como No que no se, escucho bien a veces tampoco lo que me dice. no se preocupe, no se preocupe, ¿ya? Bien, aquí estamos entonces la semana pasada. Hablamos acá la importancia de tener seguridad espiritual, estar seguros. Yo sé que soy salvo. Y la pregunta es para ustedes, ¿tienen esa seguridad
de ser salvas, de ser salvos, eso solamente lo da la palabra. Y en primer lugar, entonces, hablamos de que Dios nos perdona completamente. Y estuvimos, a ver, ¿dónde estás? Ahí está, leyendo varios versículos donde el Señor nos perdona completamente y dice que nos limpia de toda maldad. Así que para cerrar el capítulo 1 de la semana pasada, vamos a buscar Romanos capítulo 5. Porque todo lo que hablamos la semana pasada de que, wow, hemos sido perdonados. ¿Y por qué hemos tenido que ser perdonados? Hablamos entonces que todos hemos pecado, que ninguno buscaba a Dios, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Se acuerdan de esos versículos? Bien, Él nos perdonó. Pero nos perdonó. Hablamos de que separó de nosotros y de Él el pecado como del norte al sur, de poniente a occidente, a oriente, sumamente lejano. Que Él echó los pecados, porque lo dicen los profetas mayores, tiró los pecados a lo profundo de la mar. ¡Wow! ¡Wow! Una vez en un lago chileno que tiene algas, que se llama Bichuquén ese lago, tiene un montón de algas, pues a mí me encanta nadar, pero me da asco las algas cuando tocan así. Y se me cayó la olla que me habían pedido lavar. Así que me acuerdo un tío que yo tenía. Paul, para que se te quite el miedo, busca tú la olla. Era una selva allá abajo, de diferentes formas. Oye, el tío pesado. Se puede haber recogido con un palo, pero no, ahí estaba yo, y me tocaban las algas. Bueno, pude agarrar la olla, ¿no es cierto? Y seguir usándola. Pero dice que el Señor la tiró al fondo del mar, 6.000 metros, 7.000, 8.000, ahí, ¿no es cierto? O sea, realmente lo aleja de Él. Pero hay una palabra que resume la hermosura de este perdón. Nosotros tuvimos un joven que se portó mal, se alejó del Señor y llegó a parar a la cárcel. Y le dieron la libertad condicional, ¿no es cierto? Y íbamos a viajar todos los jóvenes, 80 jóvenes a Argentina, a una iglesia hermana, a un campamento de jóvenes. Y todos se inscribían menos este jovencito. Hasta que yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa? ¿Tienes el permiso de los papás? Sí, tengo el permiso de los papás. Y no me decía la razón. Las plata, ¿cómo están en las plata? ¿Te ayudamos? No, no hace falta que me ayuden, tengo las plata. Ya faltaba 1 o 2 semanas, ya pues decídete, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no vas? Pastor, recuerde que yo estuve en la cárcel. Sí, yo estoy con libertad condicional, pero no puedo salir del país. No podía salir del país. Bueno, el Señor, les ha pasado que a veces a nuestros hijos, chicos, tal vez rompen algo en la casa y rompen algo valioso. Y bueno, ahí está el vaso roto, ahí está, miren, les voy a contar otra historia para explicar el hermoso versículo que vamos a leer en Romanos. Tengo 3 hijos hombres, ¿no es cierto? Y cuando mi hijo del medio se llevan 2 años de diferencia, él habrá tenido sus 6 años, y tuve que ir a comprar, así que dejé a mis hijos y a mi señora en el auto, y era súper rápida eran 5 minutos. Cuando volví, mi hijo del medio estaba súper contento con un trofeo. Había arrancado al lado del manubrio este aparatito que ayuda para indicar que uno va a doblar a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo se llama? Lo tenía en la mano. Cuando lo vi en la mano pensé, ¿cuánto costará ese repuesto? Pues 70.000 pesos costaba. Tuve que comprarlo. Oigan, y así, en efectivo, original, porque eso no lo venden, original. ¿Qué hice con mi hijo? Yo estaba triste, estaba enojado, pero como nos han enseñado, ¿no es cierto? No hay que retar, no hay que decir algo cuando uno está enojado, ¿no es cierto? Hay que contar hasta cuando se pasa el enojo y ahí empezar a conversar. Y entonces cuando ya estaba listo yo, nos hicimos amigos, yo le perdoné, pero yo le podía pedir a él que me lo pagara con sus mensualidades. Y a esa edad, ¿qué mensualidad? Ni siquiera ahora le doy. Oigan, no, pues él no podía pagar los 70.000 pesos. ¿Quién pagó los 70.000 pesos?
La mamá y yo, pues. De eso se trata. A ver, una cosa es ser perdonados por Dios, pero también la deuda puede quedar ahí. El vaso roto puede estar roto ahí. El vidrio que se rompió, alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Pensando en esto, Jesús inventó una historia, una parábola, de un caballero que trabajaba a su rey. Y la deuda, miren, traducida en días de trabajo, era alrededor de 160 millones de años de trabajo. O sea, era una deuda para él impagable. Para mí también es impagable. Tal vez para estos ricachones que hay por ahí, ¿no es cierto? O estos oligarcas rusos que tanto hemos leído de ellos en esta semana, seguramente lo pueden pagar, pero alguien normal como yo o como ese que trabajaba el rey no lo podía pagar. El rey lo perdonó todo, quedó sin la deuda, quedó sin la deuda. Y luego este servidor del rey se topa con un amigo y ese amigo le debía 3 meses de trabajo. ¿Saben? Lo obligó a pagar, lo mandó a la cárcel. Así que el rey, cuando supo esa injusticia, no lo podía creer y lo mandó a buscar. Oye, yo te perdoné 160 millones de años de trabajo y tú no pudiste perdonar 3 meses de trabajo. Se enojó y lo retó y lo mandó a la cárcel también. Bueno, Romanos capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leer que no solamente nos perdona el Señor. ¿Lo encontraron? Romanos 5 y versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vamos a enseñar ahora se debe a la obra de Jesús en la cruz, porque eso es lo que dice la última frase. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Que nos trajo paz para con Dios. ¿Pero de qué manera? Justificándonos. Esto es lo que descubrió Lutero. ¿Hace cuánto? Mis cálculos, 400 años atrás, ¿no es cierto? Más o menos, 500 años atrás. Oigan, el ser justificado, y dice, por la fe. Esta palabra justificado es con la que vamos a cerrar el primer punto de la semana pasada. Es una palabra que usan los abogados, es una palabra griega que tal vez en el mundo nuestro secular no se usa mucho, pero sí entre los jueces es ser, ¿saben lo que es? Declarado inocente. Eso es ser justificado. Ser declarado inocente. Así que lo que descubrió Lutero es que fue, por la fe, sin las obras, sin que yo me flagele y me pegue a mí mismo, ¿no es cierto? Sin hacer esas largas caminatas o ayunos, ¿no es cierto? O tal vez pagar, no. Por la fe en Jesús somos declarados inocentes. En otra palabra, se vuelve a comprar el vaso que se rompió. Estas 70 lucas, ¿no es cierto? Se volvió a comprar y a arreglar el auto. De eso se trata. Aleluya. Así que no solamente tienes que saber por la Biblia que tus pecados han sido perdonados, sino que ahora estamos leyendo que has sido declarado totalmente inocente. No es que Dios aquí te vea, sí, yo sé lo que te perdoné, Paul. Te perdoné esto. No, Dios no se acuerda porque nos declaró inocentes. Hay un versículo muy bonito de Pablo en Colosenses capítulo 2, no lo busquen, pero ahí enseña que el acta que nos era contraria, dice que él la quitó y la clavó en la cruz. Pablo ahí está recordando a los presos de ese tiempo. Se cerraba la puerta y al otro lado de la puerta, ¿no es cierto? Aquí estaba la celda, al otro lado de la puerta se escribía, el Paul tiene que estar 5 años y un día porque robó, porque mintió, por todos estos pecados. Bueno, por haber pecado contra Dios, teníamos que estar, como vamos a leer ahora más ratito, toda una eternidad. Pero entonces dice Pablo ahí en Colosenses capítulo 2 que quitó esa acta donde decía Paul es pecador
y tiene que estar en condenación miles y miles y miles y miles por la eternidad. Dice que sacó ese decreto y lo clavó en la cruz. Eso es ser justificados, declarados inocentes. Si seguimos leyendo, leamos el versículo 8 y 9. No sé si alguien de ustedes se anima a leer, si tiene con buen internet, activar su micrófono y que pueda leer el versículo 8 y versículo 9. Veo a la hermana Fanny, bienvenida, a la hermana Rosita, a José una vez más, que el Señor les De bendiga. Romanos, Sí, Romanos, capítulo 5 y versículos 8 y 9. aquí voy, Romanos 5, 8 y 9. Sí. Romanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¡Wow! Gracias hermana, aquí expresa el amor de Dios. Estas guerras, estas hambrunas, las injusticias, a veces nos dicen que ahí no se demuestra el amor de Dios. Ojo, toda esta maldad que vemos es culpa de nosotros, del hombre, de la mujer, del ser humano, ¿no es cierto? Que le ha dado la vuelta a la espalda a Dios. Porque el plan original de Dios no era lo que vemos en las noticias, ¿no es cierto? O lo que tal vez tú mismo puedes estar viviendo. No era el plan de Dios originalmente, sino que cuando el pecado entró a través de Adán, como lo leíamos la semana pasada, es que viene todo este derrumbe, ¿no es cierto?, de la idea original del Señor. Pero dice que seremos salvos de la ira, que su amor se demostró en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 usted leía, estando próximamente a ser justificados. Más adelante vamos a ser justificados. ¿Dice así la palabra? No, dice, estando ya justificados. Cuando usted ha aceptado a Jesús en su corazón, le ha dicho, ven a vivir en mí, ven a morar en mí, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Confieso, como lo estudiamos la semana pasada, confieso que lo que me separa de ti son mis pecados, por favor, perdóname. En ese momento esto ha ocurrido. No solamente nos ha perdonado, que es grande, no solamente nos ha limpiado de toda maldad, que es enorme eso también, sino que nos ha declarado inocentes. Así que cada hermano, hermana que veo, o los nombres ahora que puedo leer, si usted ha confesado sus pecados, ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, es declarado inocente. Tal vez lo pueda sentir, tal vez no lo siente, pero la verdad bíblica lo dice, y esa es nuestra realidad espiritual. Sí. Humanamente me llamo Paul, tengo esa cantidad de años, sufro de jaqueca, tengo esta economía, vivo allá, esta es mi familia. Y aunque lo sienta o no, pero espiritualmente yo soy declarado inocente, porque la Biblia lo enseña. Y aquí, Pastor, pero una pregunta. ¿Y las personas que practican el pecado, no dice la Biblia también que son del diablo? Los que tratan de apartarse del pecado le piden perdón al Señor, el Señor los perdona. Pero si vuelven siempre a ese mismo pecado, a sabiendas de que es pecado, esa salvación nos salva el Señor, pero el Señor no puede estar donde haya injusticia. Eso fue ah, así en el tabernáculo, en el templo, cuando se rasgó el velo. vamos a tener que esperar para la próxima semana para contestar, porque la próxima semana tiene que ver con la santificación. Me adelanto para poder responder a su Perdón, pregunta. perdón, No perdón. solamente nos justifica, nos declara inocentes, no solamente nos perdona, sino que también nos santifica. ¿Qué significará eso? Bueno, venga el próximo jueves, me va a volver a escuchar, espero estar sano, ¿no es cierto? Y ahí vamos a responder su pregunta, pero ahora no. Pero ¿qué pasa con ellos que siguen pecando? Algo hablamos la semana pasada.
Así que cuando le mande el video va a haber una respuesta ahí también. Pero esa respuesta la vamos a tener la próxima semana en el paso número 2. En el paso número 2. Pero muy buena pregunta. ¿Qué pasa con ellos? Porque puede ser que los que estemos acá sigamos pecando, y yo me incluyo. Sí, pues sigamos, tal vez seguimos pecando. Ah, ¿qué pasa? Venga la próxima semana, el mismo canal, el mismo link, por Zoom. Bien, leíamos en el 9 que ya estamos justificados y ahí menciona debido a qué. Dice en su sangre. Así que no es que nosotros hemos sido justificados porque creemos en Él y como Él es bueno, Él apretó un botón en el notebook que Él tiene, ¡pum! Ya son declarados inocentes. No, fuimos justificados, perdonados por su sangre. Él tuvo que pagar el precio. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, esa es la condenación. Todo aquel que ha hecho pecado, el pago es la muerte. El pecado se puede explicar de muchas maneras. Errar al blanco. O, por ejemplo, los que manejamos, ¡pam!, chocamos. Hemos pecado, ¡pam!, erramos. Teníamos que seguir derecho o teníamos que pegar la curva y con el manubrio, ¡pam!, erramos al camino. Eso es como el pecado. Pero el pecado también se puede explicar como una deuda. Contraemos una deuda. Entonces teníamos ante Dios una deuda impagable, 160 millones de años de trabajo. Impagable, impagable. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. ¿Quién pagó el precio? No somos nosotros, no son nuestras buenas obras. No es que ustedes me estén aguantando aquí una hora, no, 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 no. El que pagó el precio fue Jesús, viniendo a esta vida. Dios mismo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es súper humilde, ya que tuvo que sujetarse a un cuerpo como el nuestro. Ah, pero si no somos tan malos, somos súper pencas. No podemos atravesar paredes, nos enfermamos, envejecemos. Eso Jesús nunca, Dios nunca lo había vivido. Él vino para vivir en un cuerpo exactamente que el nuestro. ¿Y saben para qué? Por dos razones. Para comprendernos. Lo que tú vives, Él lo vivió. Antes de nacer en este cuerpo, Él no sabía lo que era ser, lo que era ser un ser humano. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así que él te entiende esa tentación. Cuando tienes hambre, cuando un amigo te traiciona, ustedes extranjeros, ¿no es cierto?, que han tenido que huir, Él también tuvo que huir. Aunque no sé si se acuerda porque Él huyó siendo guagüita. Pero también fue un extranjero y tuvo que huir, ¿sí? Pues tuvo que esperar que se muriera tal rey para volver a su país, imagínense. Así que Él nos comprende en todo. Pero también se le dio un cuerpo para morir por nuestros pecados. Qué terrible, ¿eh? Nosotros tenemos nuestros cuerpos para disfrutar la vida, tener familia, trabajar, tener nuestras cosas, nos proyectamos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el proyecto de vida de Jesús? Morir en una horrible cruz. Feo, feo. Tal vez habría que ver varias veces La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan de esa película? La Pasión de Cristo. Qué horrible, qué horrible. Así que nuestra justificación, perdón, el declararnos inocentes, le costó la vida. Estando en vida, Jesús dice, ¿por qué me has desamparado, Padre? Vivió la muerte espiritual. La muerte espiritual que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Lo que explicábamos la semana pasada. Nosotros ahora no estamos muertos espiritualmente, ¿no? Pues si hemos sido reconciliados con Él, hemos sido perdonados, hemos sido declarados inocentes. Pero Él vivió lo que nosotros éramos antes. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y a los minutos, a las media hora después, ustedes saben que Él expira. Qué terrible, qué terrible. Pero como nunca pecó,
Su sacrificio, su muerte, Dios la aceptó y resucitó. Aleluya, aleluya. Bien, sigamos avanzando al punto número 2. ¿Cómo sé que soy salvo entonces? Porque Dios me perdona totalmente, a tal grado que me declara inocente. La segunda razón, tengo mi computador lento, ahí está. Es que Él nos ha dado vida eterna. ¡Wow! Busquemos Juan, capítulo 3 y versículo 36. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque me ha dado vida eterna. Juan, capítulo 3. Cuando terminemos esta lección, yo se las voy a mandar para que la tengan. Así que no se preocupen si es que, no alcancé a anotar la cita, porque habían como 4 o 5 citas más, ¿no es cierto? Juan, capítulo 3, tal vez por la hora tendré que leerlo yo. Dice versículo 36, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo. ¿Cuántos creen en el Hijo acá? ¿Pueden levantar su manito? Oh, sí. La hermana María Angélica. Qué rico verlo. Usted ha aceptado al Señor por décadas. Y tú hacías así. Yo también acepté al Señor. Te vi. Dice, tiene vida eterna. Puede ser que esto tú no lo sientas. No, yo no siento que tengo vida eterna. O tal vez, ¿qué significa eso? No importa, lo dice la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¡wow! Tal vez tenemos parientes cercanos. Tengo una amiga que ya no está en la iglesia, se ha apartado, y cuando ella estuvo con nosotros, su papá, que era borracho, falleció y me pidió acompañarla. Yo era evangelista en ese tiempo, era súper jovencito, habría tenido sus 21, 22 años. Y ella sabía que hasta el último minuto su papá rechazaba a Jesús. Así que ella y yo éramos los únicos de los parientes. Yo como amigo, ¿no es cierto?, oficiando ese funeral, sabíamos que él hasta el último minuto seguía rechazando. Qué terrible, ¿eh? El que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, dice. Recuerden que hay que leer bien la Biblia. Cada palabra, cada verbo. No dice que la ira de Dios estará en futuro. Dice que ya está. Así que tengo aquí la ventana mirando a Avenida Mata, ¿no es cierto? Estoy en la oficina pastoral. Todos los autos que pasan, las personas que caminan, que rehúsan creer en Jesús, la ira de Dios ya está sobre ellos. Eso lo veíamos la semana pasada. Sigamos explicándolo mejor. Demos la vuelta a la página, al capítulo 5, versículo 29. Los que hicieron lo bueno. ¿Es por buenas obras? Va a tener que ver el video de la semana pasada, porque ahí van a ustedes a buscar Efesios, ¿no es cierto?, capítulo 2, que dice que no es por obras, sino que esto es por misericordia, por gracia. Ahí falta el video que me da tanta vergüenza mandar porque no me gusta mi voz de pito. Aquí lo bueno es aceptar a Jesús. Aquí lo bueno es creer en Jesús. Aquí lo bueno es conocer el Evangelio y aceptarlo, confesar mis pecados, recibir a Cristo como mi Salvador y Señor y obedecerle. Sí, bueno, solamente yo acepto a Jesús y ahora hago lo que quiero. No, si yo acepto a Jesús como mi Salvador, mi amigo y mi Rey, mi Señor, yo tengo que obedecerle. Por eso que aquí dice, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Oigan, quiero recordar lo que enseñamos la semana pasada, que todos aquí hemos sido creados con eternidad, con vida eterna. Miren el poder que tenemos los papás. Tal vez tal vez usted no lo sabía cuando concibió a su hijo o a su hija. Con mi señora sí, porque los dos somos creyentes en ese tiempo. Hace 22 años tiene mi hijo mayor, ¿no es cierto? Conocíamos la Biblia, que
en la concepción, el embrión. Ustedes saben lo que se está discutiendo con la nueva constitución y parece que todos aprobaron, sí, viva el aborto. Pero pensar que el embrión ya tiene vida eterna. Ahora, no me pregunten, ¿qué forma tendrán? No creo que anden como un embrión en la vida eterna. Yo creo que tendrán un cuerpo. ¿Qué cuerpo? No lo sé. Pero que tienen vida eterna, tienen vida eterna. Así que cada aborto que ha ocurrido, esa es una vida que va a resucitar. Hemos sido creados con vida eterna. La cuestión es que el que confiesa a Jesús tiene vida, resurrección de vida. Y que dice, más los que hicieron lo malo, o sea, rechazar a Jesús hasta el último momento, a resurrección de condenación, dice Juan 5:29. Hay dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación eterna. Hay dos lugares eternos, el cielo. ¿Cómo irá a ser ese lugar? Porque recuerden que después del milenio, aquí ya me estoy adelantando en la última lección que vamos a tener en cuanto al futuro, después del milenio, después del juicio a los pecadores, esta tierra va a ser destruida. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la Biblia. El cielo también va a ser destruido. Dice que va cielo nuevo, tierra nueva, y ahí yo no sé qué cielo va a ser, qué tierra va a ser, ya se escapa, porque eso no lo habla, no lo enseña en su totalidad la palabra, así que hay que confiar, wow, ¿cómo irá a ser? Lo único que sabemos, no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, no va a haber más sufrimiento, y estaremos para siempre con el Señor. Y los que han visto el Condorito, ¿no es cierto? Los chistes ahí de San Pedro, los gorditos que están con una arpa ahí, no creo que sea así. Yo creo que vamos a ser flacos y muy conscientes. Oigan, como usted es consciente de su existencia ahora, así de consciente va a estar en el arrebatamiento, así de consciente va a estar en el cielo con Jesús, tal cual como tú eres. Si no te gusta tu cuerpo, perdiste, porque va a ser el mismo cuerpo. ¿Qué edad? No lo sé tampoco. O todos tendremos la edad del Señor, o tendremos la edad de ahora, cada uno con su edad, no lo sé. Pero que tendremos nuestro cuerpo, yes. Pero que no se va a enfermar, que no va a morir, que no va a envejecer, que no se va a enfermar. ¡Wow! Pero con la misma conciencia. Así que imagínense la alegría. Vamos a estar así, con la sonrisa todo el día. Porque con la misma conciencia de ahora. Yo existo, Paul, yo existo, pero ahora estoy con Jesús. Las profecías del arrebatamiento se cumplieron. ¡Wow! Y ahora vamos a reinar. ¡Wow! Pero con esa misma conciencia tendrán también los pecadores que rechazan y estarán en el Gehenna, en el infierno. Ese lugar no está habitado ahora. Es llamado por Gehenna y traducido a veces por muerte, por infierno. No. ¿Dónde están ahora todos los muertos sin Cristo? Se llama Hades o Seol. Son en dos idiomas distintos. O en griego o en hebreo. Y ahí ellos están con vida, ellos están conscientes, están sin su cuerpo, porque su cuerpo estará enterrado por ahí, o en el mar, porque dice que el mar entregará, ¿no es cierto?, a sus muertos. Pero ellos están muy conscientes. ¿Por qué rechacé el Evangelio? ¿Por qué no le hice caso a mi hija, ya que mencioné a la Rosita, querida hermana María Angélica? Usted se acuerda de la Rosita Peña. Están súper conscientes, qué increíble. Y para el juicio final, ¿no es cierto?, el trono blanco, como dice Apocalipsis, capítulo 22, si no recuerdo mal, ellos resucitarán a sus mismos cuerpos, pero no para salvación, sino para del Hades van a pasar al infierno, del Hades pasarán al lago de fuego. Wow, son conceptos que vamos a estar estudiando estos jueves, pero hartos jueves más por delante, por lo menos en 2 meses más. ¿Ya? Así que sí, en la salvación yo adquiero vida eterna. Y no solamente la vida eterna futura, sino que, como vamos a leer ahora en los próximos versículos, la vida eterna
Hoy te asustaste, AXA, en reacción. La vida eterna de Dios ahora está en nosotros. ¿Cómo? ¿Qué estoy hablando? Sí, ahora tenemos dos vidas, la tuya y la del Señor. Ahí está, lento otra vez. ¿Dónde estás? En tercer lugar. Somos hechos hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy salvo? Es porque somos hechos hijos de Dios. Juan, ¿se fijan que estoy usando bastante el Evangelio de Juan? Es que léalo, hay mucha información para determinar, wow, lo que somos en Jesús. En realidad, de eso se trata el jueves pasado y hoy. Todo lo que tenemos en Jesús, todo lo que yo soy en Jesús. Puede ser que en esta sociedad no seamos como el rey. ¿Cómo se llama el rey de España que vino el viernes pasado y parece que retrasó todo el nombramiento de nuestro nuevo presidente? Felipe VI, parece. Y que es súper alto. Yo quería ver el abrazo Sí. con el Boric, pero no vi ese abrazo y tampoco he encontrado foto, porque ustedes saben que el rey de España es más alto que yo y es flaquito. Y su señora le llega como por acá, si es súper alto. Yo quería ver el saludo la semana pasada con el presidente que tenemos ahora, pero no lo vi. Bueno, puede ser que en esta tierra soy el Pau nomás. Pero el jueves pasado y este jueves estamos estudiando lo que somos en Jesús. ¿Qué somos en Jesús? Perdonados totalmente. Declarados inocentes totalmente. Aleluya. Con vida eterna. Eso es lo que somos. Así que si en esta vida tenemos deuda, si en esta vida hoy nos tratan re mal injustamente en el trabajo, pero en Jesús tenemos vida eterna. Y en Jesús, Juan capítulo 1, versículo 12. Por el tiempo voy a tener que leer yo. Juan capítulo 1 y versículo 12. Más a todos los que le recibieron. Esa frase significa, tú que has creído en Jesús, tú que le has pedido perdón por tus pecados, tú que le has recibido como Señor y Salvador. O sea, tú que le has recibido. Sí, yo creo en Jesús. ¿Qué dice? A los que creen en su nombre. Ah, ahí lo explica mejor. Les dio potestad. Esa palabra significa en griego autoridad. De ser hechos hijos de Dios. Tal vez hoy día no lo siente, porque recuerden que esto no son por las emociones, esto es por la seguridad espiritual que me da la palabra. Yo ando por la vida, amanezco, manejo, vengo al templo, hago las visitas, ¿no es cierto? Recuerden, usted puede pedir una visita a los pastores. Invíteme a mí, no a Leo, a mí. Sí, pues aunque somos una iglesia medianamente grande, no tenemos 50 secretarias para que al final, bueno, a veces nos demoramos como 3 semanas en visitar, pero a veces en el mismo día. Mira, capaz que le toque, no voy a decir suerte porque eso no es bíblico, pero la ayuda de que tal vez en la agenda hay un espacio y podemos visitarle en el día, si eso es así, eso es así. Bien, yo ando en la vida con esta seguridad. No es que a ver, yo siento que soy hijo y me lavo el cerebro. No, aquí dice que si yo recibo a Jesús, aquí dice que si yo creo en el nombre de Jesús, yo creo en su obra redentora, yo creo que Él resucitó, soy declarado hijo de Dios. El 13, leamos el 13. Los cuales no son engendrados de sangre. No, porque yo no soy judío. Tal vez alguien de usted es de la tribu de Jesús. Ah, no, pero aquí no es por ascendencia, ni de voluntad de carne. Ah, voluntad. Los pastores dicen que usted entonces, no, tampoco. Ni de voluntad de varón, tampoco, sino de Dios. Es por voluntad de Dios que usted es declarada hija o hijo de Dios. Veo aquí en las pantallas y la mayoría somos, la minoría somos hombres. Así que bienvenidos los pocos hombres que estamos, ahí te veo a ti y al
al José. Somos poquitos, ¿ah? Por voluntad de Dios, yo soy hecho hijo y usted hija o hijo. Vayamos a Primera de Juan. ¿Dónde está la Primera de Juan? Porque ahí lo explica de otra manera. Si no sabe dónde está Primera de Juan, usted puede ocupar el índice de la Biblia. El índice está puesto por una razón, es al principio de la Biblia. Está en mi Biblia en 1, 2, 3. Es la 4ª página, capaz que en la suya esté en la 3ª o en la 5ª. Y es una página muy importante, el índice. Y ahí usted busque Primera de Juan, dice Antiguo Testamento, dice Nuevo Testamento. Le hago una ayudita, está al final del Nuevo Testamento. 1, 2, 3, 4, 5. Está casi al final de la Biblia. Y en mi Biblia dice en la página 951. Puede ser que en la de usted diga página 1000 y tanto, página 800, ahí va a variar. Primera de Juan. Esta Primera de Juan es una carta que escribió Juan. Leíamos el Evangelio de Juan. Bueno, este hombre, discípulo de Jesús, escribió un Evangelio, escribió 3 cartas y escribió Apocalipsis. No tenga miedo de leer Apocalipsis. Apocalipsis es la victoria de Dios, es la victoria de la iglesia, así que no le tenga miedo. Encontraron Primera de Juan, capítulo 3. Aquí tal vez empezamos a responder de a poquitito a la pregunta de mi hermana Tarín. Los que siguen pecando. Dice así el versículo 8, capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Leíamos la semana pasada que cuando Él nos transforma, sí, pues empezamos a pecar mucho menos. Y cuando pecamos, a diferencia de antes, ahora nos da mala conciencia. ¿Se acuerdan que lo veíamos la semana pasada? ¿Por qué nos da mala conciencia? Porque ahora somos hijos o hijas de Dios. Sí, 1 Juan, capítulo 3 y versículo 8. ¿Lo dije mal, parece? Capítulo 3 y versículo 8. Pero el que practica, ¿quién es del diablo? El que sigue pecando como si nada. No le da mala conciencia, no está ni ahí, mintió y se enorgulleció, vio a una mujer, la deseó, le dio lo mismo. A eso me refiero, el que practica. Pero nosotros, eso ya se ha roto. Tal vez antes de conocer al Señor, mentíamos 1000 veces al día. Pero ahora que le conocemos, tal vez mentimos 500 veces al día, mucho menos. Tal vez mentimos ahora 10 veces al día. O tal vez mentimos una vez a la semana y cuando mentimos una vez al año, ¡ay!, nos da tanta mala conciencia, ¿no es cierto? Y pedimos perdón. Ah, esa es una señal de que somos hijos de Dios. ¿Sabían eso ustedes? Pero si hay alguien acá que le da lo mismo y sigue pecando como antes, cuidado, cuidado, ¿ya? Porque dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué dice el 9? Capítulo 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo que en nuestro interior está la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Si estuviera aquí un testigo de Jehová, diría que es la sangre. Tal vez hay alguien aquí que es un ex testigo de Jehová. Recuerden que ellos no donan sangre, porque dicen que en la sangre está ahora la vida de Dios. No, nuestra sangre es... ¿Hay alguien aquí que sabe de química y la composición nuestra? ¿De qué se compone la sangre? Yo lo único que sé que es roja. Otros tendrán azul, otra vez con el rey de España, ¿cierto? Es sangre solamente.
Pero aquí dice, la simiente de Dios permanece. Esa palabra simiente en griego, ¿saben cuál es? Gen. Tenemos el gen de Dios. ¿Cuál será el gen de Dios? O sea, en nuestro ADN, porque Jesús dijo en Juan también, eso lo registró Juan, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y él dijo, ustedes pecan porque son hijos del diablo, dijo. ¡Wow! Bueno, antes de conocer al Señor, en nuestro ADN parece que había ahí un gen que decía, hijo del diablo, así que pequemos nomás, claro. Pero ahora ese gen fue quitado y ahora es puesto el gen de Dios. Estoy hablando cosas raras, pero ya me voy a explicar mejor. Tenemos en nuestro ADN la simiente de Dios. Por eso que ahora pecamos mucho menos. Por eso que ahora ni pecamos. Por eso que ahora luchamos para agradar a Dios, ¿sí o no? Luchamos para no, ya que estoy hablando del pecado de mentir, luchamos para no mentir. Y en la lección número 7 vamos a enseñar cómo vencer las tentaciones. Se puede vencer las tentaciones, se puede dejar de mentir, sí. Y entre las razones es porque ahora somos hijos de Dios y el gen, la simiente de Dios corre por nuestras venas. ¿Tendrá entonces un gen? No es más que un gen. Aquí lo está explicando de esta manera. En realidad, lo que está en nosotros está en Primera de Corintios. Vayamos a Primera de Corintios. Si no saben dónde está Primera de Corintios, busquen el índice. Primera Corintios. Son 2 citas. La primera, capítulo 3, versículo 16. Si no lo puede buscar rápido, no se preocupe, anote la cita, muy importante. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, y después lo busca con tranquilidad, porque aquí usted se va a enamorar de Dios. ¿Cuál es ese gen? Bueno, aquí está. ¿No sabéis que sois templo de Dios? A ver, sí, somos templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La Biblia, Pablo, enseña que nos componemos de 3 cosas. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El cuerpo es el auto, ¿no es cierto? Con lo cual podemos estar aquí mirándonos, conversar, hablar, enseñar, oír. Pero el alma es nuestro raciocinio, nuestro pensar, nuestro análisis, nuestra carne. El alma usualmente quiere pecar. Pero lo más íntimo, el yo me llamo Paul para los que no me conocen, la esencia mía es el espíritu. Y ese espíritu se llama Paul. Bueno, cuando aceptamos a Jesús, Él viene a vivir en nosotros. Usted que ha hecho esta confesión de fe en Jesús, usted ya no vive solo, el Paul ya no vive solo. Aquí adentro, no me pregunten dónde, y no lo busquen en la Biblia porque, bueno, búsquelo, sí, pues búsquelo, pero no lo va a encontrar. No sabemos dónde estará el Espíritu Santo. No sabemos, está en todo nuestro ser. El Espíritu mora en nosotros. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, no dice alma, cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, aquí está hablando de que nuestro cuerpo no es nuestro ahora, es de Dios. Porque cuando Él pagó la deuda del pecado, Él entonces es nuestro dueño. Es lo que se llama en la Biblia por redención. ¿Qué pasaba con alguien que empobrecía, se endeudaba,
bueno, empezaba a vender sus cosas. ¿Quién no ha vendido sus cosas? Yo he vendido mis cosas. ¿Quién no ha ido al remate? Yo he ido al remate con mis cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba en la sociedad judía de ese tiempo? Podían vender sus seres queridos, qué terrible. A los hijos, ya vendamos a los hijos, qué terrible. El papá, la mamá, la señora también se vendía, o el marido, ¿no es cierto? Se vendían, qué terrible, ¿eh? Pero Dios dejó una ley. Cada 50 años se devuelven las cosas, se devuelven las tierras, se devuelven también los parientes vendidos. Y si uno, claro, vendía en el año 49 a sus hijos, ya en un año más nos volvemos a ver. Qué terrible, qué terrible, qué terrible endeudarse. Así que eso es una lección, no está dentro de los 11 pasos que vamos a enseñar, pero habría que hablar de cómo administrar nuestras platas, porque de hecho está en la Biblia, ¿no es cierto? El que pide prestado se hace, bueno, el que nos presta se hace dueño de nosotros. Los que tenemos deuda en las casas comerciales son nuestros dueños. París, Falabella, algún banco, el Santander, no lo sé. Es increíble, ¿eh? Es increíble eso. Bueno, en ese tiempo había otra ley, que si yo tenía una tía, un tío, un pariente que era rico, y él podía pagar mi deuda. Así que yo podía pedirle ayuda. Por favor, primo, usted que tiene tantas propiedades, ¿por qué no compra mi deuda? ¿Por qué no compra a mi señora que la vendí, la echo de menos, a mis hijos? Mire qué terrible. Así que el pariente, por supuesto que te voy a ayudar. Pagaba toda la deuda. Pero al pagar esa deuda, el primo entonces ricachón se hacía dueño de mí, de mis cosas, de mi familia. Pero obviamente, ¿qué hacía el primo? Sigue con tu vida. Pero mira lo que hice, así que en realidad me perteneces. Es el concepto de redención. Jesús nos redimió. Él pagó el precio por nuestra deuda, así que le pertenecemos. Si hay alguien acá que en su evangelio no siempre tiene la paz de Dios, como que no siempre el evangelio funciona, como que hoy día estoy contento, pero mañana estoy pecando y voy a la iglesia, y es como un desorden en todo esto. Bueno, cuando comienza a despegar y que valga la pena ser cristiano, cristiana, que valga la pena ser hijo de Dios, cuando tú entiendes este concepto, ahora no me pertenezco, ahora soy del Señor. Haz tu voluntad en mi vida, te quiero obedecer. Cuando tenemos ese concepto, es que el Evangelio es como un avión que despega, aleluya, aleluya, y viene esa paz, viene esa seguridad. Así que, contestando la pregunta de la semana pasada, porque ya son las 9:04, la idea es que dure 1 hora nomás la clase, pero los que me conocen saben que a veces podemos hablar hasta 1 hora y media, no es la idea, para no asustarlos. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Todo lo que he dicho está en la palabra. Tengo que creerlo. Amén. Pero hay un regalo que se nos ha dado. Hay un regalo que se nos ha dado. Lo acabamos de leer. El Espíritu Santo está en nosotros. Y una de sus funciones, una de sus pegas, porque el Espíritu Santo no es algo fofo, una cosa, una energía, no, es una persona. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Tiene sentimientos, piensa, tiene voluntad propia, tiene mente, claro, muy especial el Espíritu Santo. Es igual a Jesús, igual al Padre, pero el Espíritu y Jesús se someten al Padre, qué increíble. Bueno, se nos ha regalado algo. Romanos, por favor, capítulo 8. Y con esto termino. Romanos está antes de 1 Corintios, es la carta antes de 1 Corintios, capítulo 8. Y versículo 16. El Espíritu está con mayúscula, así que se refiere al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo, no otro, no yo, él mismo, da testimonio a nuestro espíritu. Y se fijan que está con minúscula, el Espíritu con mayúscula da testimonio al Espíritu con minúscula que somos nosotros, de que somos hijos de Dios o hija de Dios. ¿Quién es
el que te da la certeza es la palabra, pero también es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a mí me convence que soy hijo de Dios, no los pastores, no una iglesia, un templo, no, sino que esa es su función, de muchas funciones que vamos a ir descubriendo porque vamos a hablar del Espíritu Santo en la lección número 8. Pero me adelanto acá. Una de sus funciones es vivir en nosotros. ¿Para qué? Para convencerte de que eres una hija, de que eres un hijo. Así que, si hay alguien acá que no tiene esta convicción, bueno, puede ser por dos cosas, que no has leído estos versículos que leíamos hoy y la semana pasada, y ahora tienes más conocimiento. Ok, esto ocurre cuando yo confieso al Señor como mi Salvador, pero ahora también ya sabes que el Espíritu Santo que vive en ti te convence. Paul, eres un hijo de Dios. ¿Hay alguien acá que no tiene esa seguridad? Hoy usted puede confesar a Jesús como su Salvador, como su Señor, recibirlo, ven a vivir en mi corazón. Tal vez necesita confesar los pecados, confiéseselos. No a nosotros, a Él. No hace falta un intermediario. El intermediario es Jesús. ¿Y saben lo que va a ocurrir? Esto mismo, todo lo que hemos leído, nos va a dar vida eterna, nos va a perdonar, nos va a declarar inocente. Su espíritu va a vivir en nosotros. ¡Wow! Y al vivir en nosotros va a dar esta convicción. Yo soy una hija. La simiente, el gen de Dios pasa por mi cuerpo. ¡Wow! Esa es la razón que ahora cuando usted peca, se siente tan podrido, tan podrida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en usted. Si el Espíritu Santo no viviera en usted, le daría lo mismo. Claro, si somos personas normales y viene un inconverso y mata a alguien, obviamente que se va a sentir podrido. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa ley en todo ser humano. Pero puede ser que frente a otros pecados ese inconverso le dé lo mismo, le dé lo mismo. Pero a nosotros no. A nosotros nos produce un distanciamiento. Padre, perdóname, por favor, volvamos a tener comunión. Y Él siempre está dispuesto. Lo leíamos la semana pasada. Tenemos un abogado acá y un abogado en el cielo. Ahí va a tener que ver el video de la semana pasada, porque ya son las 9:10 y no quiero que se me espanten. Tal vez hay alguien acá entonces que no tiene esta seguridad. Bueno, en los grupos de WhatsApp, ahí estoy yo. Bueno, si no, puedo escribir acá en el chat, o puede escribir, pues, mi teléfono es el 09-684-824-55. Entonces en el grupo WhatsApp, es el pastor que escribe, era él. Pensaba que era otro. El 684-824-55. Si usted tiene esa inseguridad, escríbame. Nos podemos juntar acá en la oficina, podemos tomar un cafecito, o un tecito, una oncecita, si es que en la noche, o en la tarde me refiero. Para poder seguir hablando, tal vez hay algo ahí que necesita mayor explicación, o necesita desahogarse, pero aquí dice que usted puede tener esta convicción. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que tú nos has dado. Nos has perdonado totalmente. Ya te has olvidado de esos pecados. Qué increíble tu manera de perdonar. Enséñanos a perdonar como tú entonces, a olvidar. Por supuesto que sí. Tú jamás nos sacas en cara, tú jamás nos enrostras algo que hicimos. No, Dios mío, queremos seguir ese ejemplo con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, Señor, que cuando perdonamos, olvidamos como tú lo haces. Se restablece la comunión, la amistad, la relación. Pero hoy hemos leído
que hemos sido declarados hijos, hijas, que tu Espíritu Santo vive en nosotros, que en nosotros entonces hay esas dos naturalezas, la mía, la vieja naturaleza, como dice Pablo, que puro desea tal vez pecar, hacer las cosas a la manera de uno, pero también está tu naturaleza, la naturaleza divina. ¡Wow! El Espíritu Santo. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, aquellos que no tienen esta seguridad, que tu palabra ahora les corrija, les convenza y puedan ahora descansar esta noche con tu paz, porque eso es lo que leíamos en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que todos los presentes ahora puedan descansar esta noche con tu paz. Experimentar, sentirse reconciliados contigo es lo mejor que nos puede pasar. Faltará el pan, faltará la amistad, estaremos solos en esta vida, no importa si estamos en paz contigo, lo tenemos todo, todo, todo. Tenemos a Dios de nuestro lado, que escucha nuestras oraciones. Amén, amén, amén. La próxima semana vamos a estudiar ¿para qué somos salvos? Ya, ok. Ahora entiendo que soy salvo y sé entonces por la palabra que mis pecados han sido perdonados, que ahora el pecado no me domina. ¡Qué lindo! Pero la próxima semana vamos en 2 jueves, ¿no es cierto?, explicar qué hay que hacer ahora. ¿Cuál es el segundo paso? Ya, soy hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer ahora? Y en 2 jueves más, ya estaríamos en abril, ahí vamos a estudiar la oración. Y ahí entonces vamos a explicar bien esto de por qué nosotros no declaramos, no decretamos. Hay un versículo muy interesante en Marcos capítulo 10 que nos va a explicar muy bien esto. Si tienen preguntas, si tienen dudas, ya tienen mi teléfono, así que me pueden escribir. Gracias Felicinda, inteligente. En el chat puso mi teléfono. Así que abra el chat y la Feli puso contacto PR Pau. Patricio, no significa pastor. Las dudas que tengan o si necesitan conversar porque en realidad, no sé, experimentan que no necesito en realidad contacto, por favor llámenme o escríbanme. Me es más fácil responder los WhatsApp en todo caso. Y ahí concertamos una cita. Dios les bendiga. Paz del Señor. ¿Verdad que hay que parar el video hace rato?